Buenas tardes, quería hacer esta presentación lo más rápido posible, así que acabo de la investigación y quiero hacer este video para ver un poco, abarcar un poco ese debate con respecto a la praxeología, si es realmente una ciencia, si es una metodología y qué opinan los críticos de la praxeología. Es un debate sobre qué es la ciencia y la pregunta, ¿es la praxeología realmente una ciencia? Vayamos a verlo. Primero, ¿qué es la praxeología? En términos generales, la teoría general de la acción humana es una disciplina que estudia las acciones de las personas basándose en la estructura lógica que las guía, enfocándose en la acción consciente dirigida hacia un objetivo o fin específico. El término praxeología fue utilizado por primera vez en 1608 por Clement Stimpler. Como la ciencia moderna de la acción humana, fue definida y popularizada por el sociólogo francés Alfred Spinas en 1890 y posteriormente fue fundamentalmente desarrollada y aplicada como metodología económica por Ludwig von Mises en el siglo XX. ¿Qué es una ciencia? Si queremos categorizar a la praxeología como ciencia, tenemos que hablar de qué es una ciencia, y aquí nos metemos en epistemología. En la filosofía de la ciencia, epistemología, una ciencia es un cuerpo de conocimientos ordenados, objetivos y sistemáticos que utiliza la razón para explicar la realidad. Sin embargo, no existe una sola ciencia, se clasifican según su objeto de estudio y su método. Se clasifican en dos principalmente: ciencias formales o ideales y ciencias fácticas, materiales. Las ciencias formales no tratan sobre hechos del mundo físico, sino sobre objetos abstractos que solo existen en la mente humana. Un ejemplo de esto serían la lógica y la matemática, que son ciencias formales. El método que usa la ciencia formal son las deducciones. Parten de axiomas y llegan a conclusiones. El criterio de verdad que manejan estas ciencias es la coherencia interna, que no haya contradicciones. No necesitan experimentos, no es necesario experimentar para saber que las premisas que se manejan en las ciencias formales son verdades. Aquí es donde Mises quiere ubicar a la praxeología como una ciencia formal, una ciencia que pretende estudiar la acción del hombre, la acción humana, cómo el hombre actúa buscando usar medios para llegar a ciertos fines. Y por otro lado tenemos a las ciencias fácticas o materiales. Tratan sobre hechos y procesos de la realidad, que podemos percibir y se dividen en dos: ciencias naturales y ciencias sociales. En las ciencias sociales está la economía actualmente, o muchos consideran que la economía es una ciencia social. Ya veremos eso más adelante. Las ciencias naturales estudian la naturaleza y objetos inanimados o biológicos, y es importante recalcar en objetos inanimados, que no poseen voluntad, ni tienen deseos ni emociones. Física, química, biología, ya. Su método es hipotético-deductivo: observación, hipótesis y experimento. Utilizan el empirismo, utilizan los sentidos para llegar a verdades. Mientras que las ciencias sociales estudian al ser humano. Ojo, el ser humano que posee sentimientos, que posee emociones, pasiones y que tiene voluntad, no como los objetos inanimados como las moléculas o los electrones, ¿no? Y la sociedad, las ciencias sociales, sociología, historia, economía convencional. Aquí está el conflicto, porque el positivismo, y principalmente el positivismo, quiere que estas ciencias, las sociales, imiten a las naturales, o sea, que utilicen métodos hipotéticos deductivos para llegar a verdades. Pero tenemos que concebir, o tenemos que tratar de concebir a la praxeología como lo concibió Mises, como una ciencia formal. Y aquí es donde viene la pregunta: ¿es realmente la praxeología, una ciencia formal? Mises buscaba establecer la praxeología como una ciencia formal, lógica y a priorística. Su objetivo era fundamentar la economía no en la observación empírica, como las ciencias naturales,
sino en la deducción lógica a partir del axioma fundamental de que los seres humanos actúan para alcanzar fines. ¿Es a priori formal? La praxeología no depende de la experiencia empírica para establecer sus verdades, sino de la deducción lógica, al igual que la lógica o las matemáticas. Independencia de la psicología. Se diferencia de la psicología porque no busca el por qué la gente adopta ciertos fines, sino que estudia la estructura formal de cómo actúan para alcanzarlos. Base de la economía. Mises consideraba que la economía o cataláctica es el subcampo más desarrollado de la praxeología. Acción humana. Estudia las implicaciones formales de la acción humana, tratando de entender cómo las personas buscan pasar de una situación menos satisfactoria a una más satisfactoria, tomando en cuenta que esta definición de más satisfactoria a menos satisfactoria es muy subjetiva y varía de cada persona a persona. Tenemos que hablar necesariamente de los juicios kantianos, porque como los positivistas hablan de que solo están a favor de los juicios sintéticos a posteriori y no están a favor de que existen ciencias con juicios sintéticos a priori, porque los juicios a priori los tachan de ser meras tautologías. Así que tenemos que profundizar en los juicios kantianos. Saber qué es un juicio a priori, qué es un juicio posteriori, qué es un juicio analítico y qué es un juicio sintético. Los juicios kantianos son las formas básicas en las que Immanuel Kant clasifica el conocimiento humano en su obra Crítica de la razón pura. Para Kant, conocer es juzgar, y un juicio es simplemente una afirmación que relaciona un sujeto con su predicado. Kant organiza sus juicios bajo dos criterios fundamentales, según cómo se llega a la verdad y según la relación entre sujeto y predicado. Según el cómo se llega a la verdad, tenemos a los juicios a priori y a posteriori. Los juicios a priori son independientes de la experiencia. Su verdad descubre solo con la razón. Son universales y necesarios, o sea que siempre se cumplen. Como por ejemplo decir que 2 más 2 es 4. En aritmética, utilizando el axioma de las aritméticas, podemos llegar a la conclusión de que es verdadero, es un axioma verdadero, y que se cumple siempre y en todo lugar. Juicios a posteriori. Dependen de la experiencia sensorial para saber si son ciertos. Tienes que observar el mundo. No son universales, sino contingentes, no tautológicas, como las de juicios a priori, sino contingentes. ¿Esto qué significa? Que podrían ser de otra forma. Y según la relación entre sujeto y predicado, tenemos a los juicios analíticos y a los juicios sintéticos. Los juicios analíticos son aquellos en donde el predicado ya está incluido en el sujeto. No añaden conocimiento nuevo, y esto lo debemos de recalcar. No añaden conocimiento nuevo. No se puede descubrir nuevas cosas del mundo haciendo juicios analíticos. Solo explicamos lo que ya sabemos. Y por otra parte están los juicios sintéticos. El predicado añade información nueva al sujeto, que no estaba allí por definición. Estos sí amplían nuestros conocimientos. La praxeología como juicio sintético a priori. ¿Es realmente la praxeología un juicio sintético a priori? Mises argumentaba que las proposiciones de la praxeología, como el axioma de la acción, el hombre actúa, son juicios sintéticos a priori en el sentido kantiano, por lo siguiente. Sintéticos porque no son meras tautologías o definiciones lógicas vacías, nos dicen algo real sobre el mundo y el comportamiento humano, que no está contenido simplemente en la definición de hombre. Y son a priori porque su verdad no depende de la observación empírica o la experimentación. De hecho, Mises sostenía que no puedes ni siquiera empezar a observar la acción sin tener ya en la mente la categoría de acción. Intentar negar el axioma de la acción ya es en sí mismo una acción, con un propósito, el propósito de negar el axioma de la acción, lo que lo hace indiscutible. Aquí tenemos que profundizar bastante en si los juicios
que Mises usa para calificar a la praxeología como una ciencia, como un juicio a priori y sintético, tenemos que profundizar en si son realmente sintéticos. ¿De verdad la praxeología nos dice algo nuevo sobre el mundo? ¿O solo son meras tautologías? Los juicios de la praxeología, argumenta Mises, son sintéticos. ¿Pero por qué? Porque aportan conocimiento sobre la realidad, dirá Mises. El concepto de ser humano no implica lógicamente por definición pura que éste deba emplear medios para alcanzar fines en un entorno de escasez. 2. Describe una estructura operativa. Nos dicen algo sobre cómo funciona la voluntad humana en el tiempo y el espacio. Por ejemplo, la ley de utilidad marginal. No es solo una definición de palabras, describe una relación real entre la mente y los bienes, que no se descubre simplemente analizando la palabra bien. Y ya que hemos hablado de la ley de utilidad marginal, tenemos que verificar si la ley de utilidad marginal es realmente una ley sintética a priori. ¿Por qué la ley de utilidad marginal es sintética a priori? Derivación lógica, a priori. Es porque no necesitamos realizar experimentos o encuestas para saber que la utilidad marginal es decreciente. Se deriva lógicamente del axioma de la acción, que los seres humanos actúan intencionalmente para mejorar su situación. Si un actor humano tiene un suministro limitado de un bien, por ejemplo el agua, asignará la primera unidad al uso más valioso y las unidades subsiguientes a usos menos valiosos. Y aquí viene lo importante. ¿Es realmente un juicio sintético? ¿Nos da información nueva sobre el mundo? La ley nos dice algo sobre cómo valoran los individuos las cosas en el mundo real, lo cual explica fenómenos como los precios, el intercambio y la paradoja del valor, agua versus diamantes, sin necesidad de observarlo empíricamente para verificarlo. ¿Por qué la praxeología es un juicio sintético a priori? Un juicio es a priori si su veracidad es independiente de la experiencia. 1. Preceden a la experiencia. Para Mises no puedes observar una acción humana sin tener ya el concepto de acción en tu mente. Si ves a un hombre moviendo el brazo, la observación física biológica, no te dice si está saludando, espantando una mosca o haciendo una señal de tráfico. Solo la categoría mental de acción con propósito te permite interpretar ese hecho como algo económico o social. Son irrefutables por la experiencia. No puedes diseñar un experimento para desmentir que el hombre actúa para pasar de un estado menos satisfactorio a uno más satisfactorio. Cualquier intento de refutarlo, por ejemplo, escribir un artículo, hablar o protestar, es en sí mismo una acción que busca un fin, confirmando el axioma en el acto de intentar negarlo. Esto es una autocontradicción performativa. También tenemos que tratar de considerar a la praxeología no solamente como ciencia, sino también como una metodología, ya que para algunos la praxeología no es una ciencia, pero sí una metodología. La praxeología es considerada fundamentalmente una metodología o ciencia social, no formal. Ciencia social a priorística que estudia la estructura lógica de la acción humana consciente. Se basa en el axioma de que el ser humano actúa intencionadamente para alcanzar fines, utilizando medios escasos. Como metodología es el enfoque distintivo de la escuela austríaca de economía, que utiliza la deducción lógica en lugar de la observación empírica para entender el comportamiento económico. Y como ciencia, es definida por el Instituto Juan de Mariana como la ciencia de la acción humana. Busca descubrir leyes inmutables sobre el comportamiento humano. Y aquí vamos al eterno debate, al debate que ha traspasado cientos de años. Y sin duda la parte más importante de este video. ¿Quiénes critican
a la praxeología. El positivismo lógico, racionalismo crítico, cientificismo, economía clásica, neoclásicos y hermenéutica. Hablaremos de todo eso a continuación. Primero hablemos del positivismo lógico. Círculo de Viena. Utilizan el criterio de verificación. Para ellos, si una afirmación no se puede comprobar con los sentidos, experiencia empírica o mediante experimentos, no tiene sentido. Como Mises dice que sus leyes son verdaderas antes de la experiencia, los positivistas la tachan de metafísica sin sentido o simple charlatanería poética. Los positivistas usan el criterio de verificación. El positivismo lógico sostiene que una proposición solo tiene significado cognitivo si cumple una de esas dos condiciones, o es analítica o es sintética. Si es analítica, es una verdad lógica o matemática. Ejemplo, un triángulo tiene 3 lados. Si es sintética o empírica, se puede verificar mediante la experiencia sensorial, ver, tocar, medir. Como la praxeología afirma ser sintética, ya que produce nuevo conocimiento sobre la realidad, dice algo sobre el mundo, pero es a priori, no necesita ser verificada. Los positivistas como Rudolf Carnap la clasifican directamente como metafísica. Para ellos, los positivistas, el término metafísica es despectivo, significa carente de sentido, o pseudoproposiciones, que solo expresan sentimientos, como la poesía. Los positivistas rechazan a los juicios sintéticos a priori. Mises, siguiendo a Kant, creía que podíamos descubrir verdades reales sobre el mundo usando solo la razón. Los positivistas negaban esto rotundamente. Argumentaban que la deducción pura no puede dar nuevo conocimiento sobre la realidad. Para un positivista, si deduces algo solo con lógica, simplemente estás desempaquetando lo que ya estaba en tu definición inicial. O sea, es una tautología vacía. Si quieres decir algo nuevo sobre la economía, debéis ir a medir datos. La unicidad en la ciencia. La unicidad de la ciencia, o monismo metodológico. Los neopositivistas defendían que solo hay un método válido para todas las ciencias, el de la física. Rechazan que la economía tenga un método propio, basado en la introspección o la lógica de la acción. Consideran que la praxeología es un retroceso a una era precientífica, donde los filósofos intentaban adivinar cómo funcionaba el mundo desde sus sillones. ¿Qué diría Mises con respecto a los argumentos que desboza los positivistas? Mises señaló que la frase central de los positivistas, solo lo verificable tiene sentido, no puede ser verificada empíricamente, ni es una verdad lógica. Por lo tanto, el positivismo lógico es, según sus propias reglas, una metafísica sin sentido. El criterio fundamental. El Círculo de Viena propuso el principio de verificabilidad. Según este, una proposición solo tiene sentido cognitivo si es una tautología, o sea, es una verdad lógica o matemática, no dice nada nuevo, o es empíricamente verificable, se puede comprobar mediante los sentidos o experimentos. Si una frase no cumple ninguna de las dos, no es falsa, es simplemente absurda o carente de sentido, como la metafísica, la ética o la religión. La autoparadoja en la que caen los positivistas. La paradoja surge cuando aplicamos ese mismo criterio a la frase que lo define. Si tomamos la afirmación, solo las proposiciones verificables empíricamente o las tautologías tienen sentido, nos encontramos con un muro. ¿La frase es una tautología? No, no es una verdad lógica evidente, por definición, ni una operación matemática. Pero, ¿es verificable empíricamente? Tampoco. No hay ningún experimento científico, ni observación sensorial, ni microscopio que pueda demostrar que el sentido de las cosas depende de la verificación. No hay cómo comprobar eso. Es una afirmación filosófica, no un hecho físico. Y bajo sus propias reglas, tampoco sería
científico. Por lo tanto, según sus propias reglas del positivismo, el principio fundamental del positivismo no tiene sentido, es bajo su propia definición metafísica o un pseudo problema. Ahora vayamos con críticas más serias y que han sido más dificultosas para la praxeología desmentir, ¿no? El racionalismo crítico de Karl Popper. El falsacionismo. Una teoría solo es científica si especifica qué hecho del mundo real podría demostrar que es falsa. Mises afirma que nada puede refutar sus axiomas. Popper diría que es una teoría que no se arriesga a fallar. No es una ciencia, sino pseudociencia o dogma. El problema de la inmunización de la teoría. Popper sostenía que una teoría que se explica a sí misma, pase lo que pase, no es ciencia. Popper acusaba a sistemas como la praxeología y también al marxismo o al psicoanálisis de usar estratagemas inmunizadoras. Si la praxeología predice que el hombre actúa para mejorar su situación y alguien actúa de forma aparentemente autodestructiva, el praxeólogo simplemente redefine la mejora para que encaje. Si no puedes decirme qué comportamiento humano demostraría que la praxeología está equivocada, entonces la praxeología no es conocimiento científico, es una creencia que se muerde la cola. El rechazo a la intuición como fuente de verdad. Mises decía que conocemos el axioma de la acción por intuición evidente, o sea, mediante la introspección. El racionalismo crítico de Popper dice que no existen fuentes infalibles de conocimiento. Ni los sentidos, ni la razón son perfectos. Podemos estar convencidos de que algo es lógicamente cierto y estar equivocados. Por eso la ciencia no debe buscar fundamentos últimos como el axioma de la acción, sino conjeturas que se mantengan en pie tras intentar derribarlas. La demarcación entre ciencia y metafísica. Popper no decía que la praxeología fuera basura como los positivistas, sino que era metafísica. Y aquí tenemos que distinguir entre ciencia y metafísica según Popper. Ciencia es conocimiento que se arriesga a ser desmentido por la experiencia, o sea, es falsable. Y la metafísica es conocimiento que puede ser útil y lógico, pero que no se somete a prueba. El problema para Popper surge cuando un sistema metafísico como la praxeología pretende dictar leyes sobre la economía real, un campo empírico, sin aceptar el método de la ciencia, la falsación, el método de Karl Popper. Para Karl Popper, esto es deshonestidad intelectual. El peligro del dogmatismo. El racionalismo crítico de Popper es, ante todo, una actitud de humildad. Popper creía que el progreso humano viene de admitir que somos falibles. Al considerar sus conclusiones como irrefutables y verdades absolutas, la praxeología cierra la puerta al aprendizaje a través del error. Popper veía en este tipo de pensamiento una semilla de autoritarismo intelectual. Si yo tengo la verdad absoluta por deducción, no necesito escuchar lo que los hechos o los demás tengan que decir. ¿Qué diría Mises respondiendo al racionalismo crítico? Respondería Mises que Popper cometía un error fundamental: intentar aplicar a los seres humanos las mismas reglas que usamos para las piedras o los átomos. El argumento de las constantes. ¿Por qué la falsación no funciona en economía? Mises respondería a Popper que el falsacionismo de Popper es excelente para la física, pero inútil para la acción humana. En la física existen constantes como la gravedad. En la acción humana no hay constantes. Las personas aprenden, cambian de valores y reaccionan de forma distinta cada vez. Si un experimento contradice una ley económica, no es que la ley sea falsa, es que las condiciones iniciales han cambiado o hay factores históricos interfiriendo. No puedes falsar que el hombre busca fines, porque para intentar falsarlo tienes que actuar con un fin.
La prioridad de la teoría sobre los hechos. Para Mises, los hechos en ciencias sociales son complejos y no hablan por sí solos. Sin una teoría lógica previa, como la praxeología, los datos solo son un montón de ruido estadístico. Necesitamos la lógica para poder siquiera interpretar los hechos. Por lo tanto, la lógica no puede ser falsada por los hechos, porque es la lógica la que nos permite entender qué es un hecho en primer lugar. La experiencia interna versus la externa. Popper solo validaba la experiencia externa, lo que vemos. Mises defendía la introspección. Sabemos que actuamos no porque lo hayamos visto en un laboratorio, no porque lo hayamos comprobado con algún experimento, sino porque somos humanos y experimentamos nuestra propia voluntad desde dentro de nosotros. Es un conocimiento más directo y seguro que cualquier experimento físico. Para Mises, negar esto es negar la esencia misma de nuestra condición humana. Dogmatismo o certeza. A la acusación de dogmatismo de Popper, Mises respondería con la analogía de las matemáticas. ¿Es dogmático decir que 2 más 2 es 4? ¿Es una verdad absoluta? ¿Debemos ser humildes y esperar a que un experimento demuestre que algún día pueda ser 2 más 2 5? No hay verdades. No, hay verdades de la razón, que son definitivas. La praxeología es la matemática de la acción. Mises diría que el método de Popper, probar y fallar, condena a la economía a ser una ingeniería social peligrosa, donde los gobiernos experimentan con la vida de las personas para ver qué teorías funcionan y cuáles son falsadas, causando crisis en el proceso. Ahora vayamos con el cientificismo, la economía neoclásica y los clásicos. La economía debe ser como la física, crear modelos matemáticos y probarlos con estadística, econometría por ejemplo. Consideran que el método de Mises es anticuado y poco riguroso, porque no usa números ni mediciones constantes. Para ellos, si no hay datos, no hay ciencia. Pasemos primero con los clásicos. El problema del valor objetivo. Los economistas clásicos del siglo XVIII al XIX sentaron las bases, pero Mises consideraba que su análisis era incompleto. Los clásicos buscaban leyes basadas en costos objetivos, como la cantidad de trabajo necesaria para producir algo. Para un clásico, la economía se trata de clases sociales, terratenientes, trabajadores, y de la acumulación de riqueza física. ¿Qué dirían los neoclásicos? La fiscalización de la economía. A finales del siglo XIX, los neoclásicos provocaron la revolución marginalista, y esto es muy aplaudido por todos. Pero también introdujeron el uso intensivo de las matemáticas. Para autores como Walras o Pareto, la economía debía aspirar a ser una física social. Creían que el mercado tiende a un equilibrio que se puede representar con sistemas de ecuaciones. Matematización de la economía. Los neoclásicos critican a la praxeología por ser literaria e imprecisa. Dicen que sin funciones matemáticas, como las de la oferta o la demanda, no se puede medir el bienestar o la eficiencia. El Homo economicus de los neoclásicos. Los neoclásicos suelen usar modelos donde el ser humano es un robot, perfectamente racional, que maximiza utilidad. El pecado del apriorismo. Los economistas neoclásicos, como Milton Friedman, sostienen que una teoría solo es útil si puede hacer predicciones exactas, que se verifiquen con datos. Para ellos, la praxeología es economía de sillón. Dicen que Mises se queda en la lógica y no baja al mundo de la estadística. Si la praxeología no puede predecir mediante un modelo matemático cuánto subirá el PIB el próximo trimestre, para un neoclásico no tiene utilidad práctica.
el uso de modelos matemáticos y el equilibrio. La escuela neoclásica ama el concepto de equilibrio general. Utilizan ecuaciones complejas para describir mercados como si fueran sistemas hidráulicos o mecanismos o mecánicos en equilibrio. Ven la praxeología como algo impreciso porque usa el lenguaje verbal, lógica literaria, en lugar del lenguaje matemático. Argumentan que, sin matemáticas, la economía es subjetiva y carece de la precisión necesaria para diseñar políticas públicas. La crítica de Milton Friedman, el instrumentalismo. En su famoso ensayo sobre metodología de la economía positiva, Friedman lanzó un dardo directo. No importa si las premisas de una teoría son lógicas o reales, como el axioma de la acción. Lo único que importa es si la teoría funciona para predecir. Si una teoría basada en premisas falsas o irracionales predice mejor que la praxeología, entonces esa teoría es superior. Para el cientificismo neoclásico, la praxeología está obsesionada por ser con la verdad de las premisas, cuando la ciencia debería obsesionarse en realidad con la exactitud de los resultados. La crítica compartida, el método hipotético deductivo versus el axiomático deductivo. Los clásicos neoclásicos y neoclásicos usan el método hipotético. Dicen, supongamos que el hombre no es así, o supongamos que el hombre es así. Ahora, veamos si los datos lo confirman. Si los datos no cuadran, cambian el supuesto. Mientras que la praxeología usa el método axiomático. Dice, sabemos que el hombre actúa. Axioma. A partir de aquí, todo lo que deduzcamos es verdad absoluta. Y si los datos no cuadran, el problema son los datos, o la interpretación, no la teoría. ¿Qué diría Mises de los argumentos de los neoclásicos, de los clásicos y de los cientificistas? Argumentaría que sus oponentes no estaban haciendo ciencia, sino juego de niños, con números. Objetivismo o subjetivismo. La praxeología dice que el valor es 100% subjetivo y nace de la mente del individuo, no del costo de producción. Mises critica a los clásicos por no haber podido resolver el problema de la paradoja del valor. ¿Por qué el agua es más barata y los diamantes más caros? Y por intentar tratar a la economía como una búsqueda de leyes sobre cosas en lugar de sobre elecciones humanas. El valor no está en las cosas, sino en el sujeto. Los clásicos, como Marx o Ricardo, creían que el valor venía del trabajo o de propiedades físicas. Mises sostenía que el valor es una escala de preferencia mental. Una botella de agua vale más que un diamante para un hombre sediento en el desierto. Ignorar esto es ignorar la realidad de la acción humana. La fiscalización y la matematización. La economía trata de escala de valores, y los valores no se pueden ni sumar ni restar. En física hay constantes, masa, gravedad, etc. En economía no. Las matemáticas requieren unidades constantes, pero los deseos humanos cambian cada segundo. Usar matemáticas en economía es una imitación servil que solo da una falsa apariencia de precisión sobre datos que son en realidad subjetivos. Hablemos del Homo economicus. La praxeología no estudia al hombre económico, sino al hombre que actúa. Los neoclásicos inventaron el robot que solo busca dinero. Mises dice que la acción humana es siempre racional, en el sentido de que el sujeto busca un fin, aunque ese fin sea ayudar a los pobres o rezar. La praxeología abarca toda la vida, no solo el mercado. ¿El pecado del apriorismo es realmente un pecado? No, para Mises no es un pecado, es la única forma de conocimiento seguro. Los críticos dicen que el apriorismo es dogmático. Mises responde que sin categorías a priori, como causa y efecto, la mente no podría entender los datos.
No descubrimos que el hombre actúa mirando datos. Lo sabemos porque somos humanos. Es el fundamento necesario para que los datos tengan sentido. Modelos matemáticos y el equilibrio. El equilibrio es una construcción imaginaria útil, pero los modelos matemáticos lo tratan como si fuera real. El equilibrio, donde nada cambia, nunca ocurre en realidad. El mercado es un proceso dinámico, de cambio constante. Los modelos matemáticos son fotografías de un cadáver. La praxeología es una película de un organismo vivo. El instrumentalismo de Friedman. Una teoría basada en premisas falsas no puede dar conocimiento verdadero, aunque sus predicciones parezcan acertar por casualidad. Friedman decía que si el modelo predice bien, no importa si el supuesto es real. Mises lo rechaza totalmente. La economía no es para predecir el futuro. Nadie tiene una bola de cristal para saber qué pasará en el futuro, sino para entender la estructura lógica de la cooperación social. Hablemos del método hipotético deductivo versus el axiomático deductivo. En la acción humana no podemos comprobar hipótesis, porque no podemos repetir experimentos. Los hipotéticos positivistas lanzan una moneda al aire y ven qué pasa. Para crear una ley, Mises dice que esto es historia, no ciencia. El axiomático, praxeología, parte del axioma de la acción y deduce leyes que son necesariamente ciertas porque son a priori. Si la lógica es correcta, el resultado es verdad universal, sin necesidad de ver si funciona en la práctica, porque la práctica está contaminada por mil variables externas. El cientificismo. Mises acuñó el término cientificismo precisamente como un insulto técnico para defenderse. Física versus acción. Mises decía que el cientificismo es una imitación servil de la física. En física los objetos no eligen, en economía sí. Por tanto, intentar usar matemáticas que requieren constantes en un mundo de humanos que no tienen constantes es anticientífico. El problema de las mediciones. En economía no existen unidades de medida objetivas. El valor es subjetivo y cambia en la mente de cada persona. Por eso las ecuaciones neoclásicas son para Mises castillos en el aire que ocultan la realidad bajo símbolos matemáticos. La economía no es ingeniería. Mises advertía que el cientificismo convierte al economista en un ingeniero social que cree que puede manipular a la sociedad como si fuera una máquina, lo que inevitablemente conduce al fracaso y al totalitarismo. Conclusión. ¿Qué diría Mises de los cientificistas neoclásicos y clásicos? Mises concluye que intentar tratar al hombre con los métodos de la física es una forma de deshumanización. Al final, el debate no es sobre los números, sino sobre si reconocemos la libertad y la voluntad del individuo. Ahora hablemos del otro flanco, la hermenéutica. No dice que a Mises le faltan números como los positivistas, sino que le falta alma, cultura e historia. Vayamos con la crítica de los hermeneutas. La acción humana es pura interpretación y cultura. Creen que Mises comete el error de querer imponer leyes universales y rígidas a algo tan flexible y cambiante como la historia y el espíritu humano. El hombre no es una máquina lógica. La hermenéutica sostiene que la acción humana está empapada de significado, lenguaje y tradición. No actuamos en el vacío siguiendo una axioma universal, sino que actuamos según nuestra interpretación del mundo. Dicen que la praxeología es demasiado rígida y abstracta. Al querer crear leyes válidas en todo tiempo y lugar. Mises ignora que un comerciante en la Viena de 1900 no actúa por la misma lógica interna que un guerrero en la Esparta antigua. Para la hermenéutica, el contexto lo es todo. El rechazo a las leyes universales en lo social.
Los hermeneutas creen en la singularidad. Cada evento histórico es único e irrepetible. Mises dice que la ley de la utilidad marginal es universal como la gravedad. La hermenéutica responde que la economía es más parecida al arte o a la literatura que a la geometría. No se puede deducir el comportamiento humano, se debe comprender, verstehen, a través de la empatía y el estudio de la cultura. La precomprensión y el lenguaje. No existe una razón pura, fuera de la historia. Pensamos y actuamos dentro de un lenguaje que ya nos viene dado. Mises cree que el axioma de la acción es una verdad pura de la mente. Los hermeneutas dicen que ese axioma es solo una interpretación liberal y occidental del siglo XX, no una ley eterna del universo. Es decir, Mises no descubrió la verdad, solo describió cómo ve el mundo un economista de su época. ¿Qué diría Mises respondiendo a la hermenéutica? Mises respetaba la importancia de la historia, él la llamaba timoeología, pero marcaba una línea roja. La estructura lógica es previa. Mises diría, por supuesto que la cultura importa, para saber qué fines elige el hombre, pero la lógica de usar medios para alcanzar fines, praxeología, es la misma para el espartano y para el vienés. Sin leyes no hay comprensión. Si no aceptamos que existen leyes económicas universales, como que imprimir dinero causa inflación, la historia sería un caos de datos sin sentido. La praxeología es el mapa que permite al historiador hermeneuta entender el territorio. La reconciliación entre la praxeología y la hermenéutica. La reconciliación entre la praxeología y la hermenéutica es uno de los proyectos más fascinantes de la escuela austríaca moderna, liderada principalmente por Don Lavoie en la década de los 80. La división del trabajo, teoría versus interpretación. La praxeología, podríamos decirlo así, el mapa, nos da leyes universales e inmutables, la lógica de la acción. Nos dice que el hombre usa medios para alcanzar fines, pero no nos dice cuáles fines ni por qué. La hermenéutica, la brújula, se encarga de entender el contexto, la cultura y el significado subjetivo detrás de cada acción. El puente entre estas dos posturas. Para entender por qué alguien compra un iPhone en lugar de un Android, la praxeología explica la forma de la acción, el intercambio. Para la hermenéutica explica el contenido, estatus, diseño, cultura, tecnología. El concepto de Verstehen, comprensión. Mises ya utilizaba este término, pero los reconciliadores lo llevaron más allá. Argumentaban que el economista no es un observador externo, como un físico, sino un intérprete. Para saber qué un hombre está comprando, primero debo interpretar sus movimientos físicos como una acción social con significado. Sin la hermenéutica, el economista solo vería gente moviendo papeles y metal. Con ella entiende que existe un mercado. El conocimiento como proceso de aprendizaje. La hermenéutica aporta la idea de que el mercado es un diálogo. Don Lavoie argumentaba que el mercado no es un mecanismo de cálculo frío, sino un proceso donde los precios son textos que los emprendedores deben leer e interpretar. La praxeología nos dice que el emprendedor busca beneficios, pero la hermenéutica nos dice que el emprendedor es un intérprete de la realidad, que intenta adivinar qué querrá la gente mañana. ¿Cómo responderían a las críticas los praxeólogos hermeneutas? Contra el positivismo, dirían que los datos estadísticos son textos que no significan nada sin una teoría previa, o sea, la praxeología, y una comprensión del contexto, hermenéutica. Contra el dogmatismo, la
hermenéutica ayuda a que la praxeología no sea un sistema cerrado, al admitir que la interpretación puede fallar. Se introduce la humildad que Popper exigía, pero sin renunciar a las leyes lógicas de Mises. Conclusión final de este híbrido: la praxeología es la gramática, las reglas fijas que permiten que el lenguaje funcione. La hermenéutica es la literatura, cómo usamos esas reglas de la gramática para recrear historias, significados y cultura. Un economista que solo sabe praxeología es un robot que sabe gramática, pero no tiene nada que decir. Un economista que solo sabe hermenéutica cuenta historias, pero no entiende las reglas que las sostienen. La reconciliación crea al economista completo. Conclusiones finales de este video: ¿la praxeología es una ciencia? La respuesta no es un sí o un no rotundo, sino un depende del estándar que uses. Si defines la ciencia únicamente como el método de las ciencias naturales, observar, medir, falsar, la praxeología no es una ciencia, sino una doctrina filosófica o lógica. Por otro lado, si aceptas que la existencia de ciencias formales o a priorísticas como la lógica o la matemática pueden decirnos verdades necesarias sobre la realidad, entonces la praxeología es una ciencia de la acción humana. Veredicto final: más que una ciencia empírica, la praxeología es una metodología deductiva que sirve de armazón para que la economía no sea un simple amontonamiento de datos, sino un sistema con sentido. El valor de la praxeología como metodología. Como herramienta de trabajo, la praxeología es el escudo contra el cientificismo ciego. Su mayor aporte es recordarnos que el objeto de estudio de la economía no son los números, sino las personas. Mientras el positivismo intenta predecir el futuro como si fuera el clima, la praxeología nos enseña a entender las leyes inmutables de la elección humana, dándonos una certeza que las encuestas y las gráficas nunca podrán ofrecer. El futuro híbrido entre la praxeología y hermenéutica. ¿Qué podemos esperar de esta unión? Podemos esperar una economía más humana y menos arrogante. Ganamos un modelo que tiene rigurosidad lógica de Mises, los huesos y la sensibilidad cultural de la hermenéutica, la carne. Este híbrido nos permite entender que aunque las leyes económicas sean universales, como la escasez, la forma en la que los seres humanos las vivimos depende de nuestros valores, miedos y esperanzas. Hacia una ciencia de la libertad. Este enfoque, praxeología hermenéutica, no busca controlar la sociedad mediante ingeniería social, como pretende hacerlo los economistas mainstream de la actualidad, 2026, que grabo este video, sino comprenderla para proteger la libertad individual. Al final, el debate sobre si la praxeología es ciencia o no es en realidad un debate sobre qué somos nosotros, los seres humanos. ¿Somos simples datos en la hoja de cálculo de un burócrata? ¿O somos agentes libres con un propósito que ninguna ecuación podrá jamás capturar por completo? Quizás la praxeología no sea la ciencia perfecta, pero es el recordatorio más riguroso de que la mente humana no se puede reducir a un laboratorio. Bibliografía: La acción humana, Tratado de Economía, de Ludwig von Mises; Fundamentos últimos de la ciencia económica, de Ludwig von Mises; Hombre, Economía y Estado, Rothbard Murray; Lenguaje, Verdad y Lógica, de Ayer; La superación de la metafísica mediante el análisis lógico del lenguaje, de Carnap Rudolf; La lógica de la investigación científica, de Karl Popper; Conjeturas y refutaciones, de Karl Popper; La metodología de la economía positiva, de Milton Friedman; La contrarrevolución de la ciencia, de Friedrich Hayek;
Economics and Hermeneutics, de Lavoisier. Verdad y método, de Gadamer Hans George. La retórica de la economía, de McCloskey Deidre. Praxeología y filosofía de la ciencia, de Hans Hermann. Hacia una hermenéutica de la Escuela Austríaca de Economía, de Zanotti Gabriel. Muchas gracias.